Hola a todos. Bienvenidos a mi canal, Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en mi video. Si les gusta, me encantaría que le dieran like y se suscribieran. Y si quieren apoyarnos aún más, pueden pulsar el botón de unirse aquí abajo. Gracias por estar aquí, y ahora sí, vamos a ver el video. En el universo del espectáculo turco, donde las historias de amor suelen ser fugaces y las declaraciones públicas casi siempre llegan medidas al milímetro, la confesión reciente de Bararduk cayó como un rayo inesperado que iluminó cada rincón de las redes. El actor, famoso por su carácter reservado y por su empeño en mantener a salvo su vida privada, rompió el silencio para hablar por primera vez, con una sinceridad que desarmó a todos, sobre el verdadero motivo que lo llevó a casarse con el Sinsangu. Sus palabras, dichas con una serenidad que escondía un caudal de emoción, cautivaron al público y desataron un torbellino de reacciones que todavía hoy no se detiene. Desde que la entrevista se hizo pública, millones de usuarios comenzaron a debatir, compartir y reinterpretar cada frase del actor como si se tratara de una revelación íntima. La afirmación que más impacto causó fue, sin duda, cuando Bar admitió que, tras convivir con el Sin, la decisión de casarse dejó de ser una posibilidad remota y se volvió una certeza tranquila. No fue un capricho, ni un impulso bajo la presión del foco, sino la consecuencia natural de una cotidianidad que lo transformó. En tiempos en que tantas relaciones se resquebrajaron durante el encierro, ellos encontraron exactamente lo que muchos sueñan: refugio, complicidad genuina y una alegría compartida que acabó siendo el cimiento de su unión. Durante aquellos meses de pandemia, cuando el mundo exterior parecía desmoronarse a cámara lenta, Bar y el Sin construyeron su propio universo dentro de casa. Según él, esos días estuvieron llenos de pequeños rituales que los acercaron todavía más. Pintar mientras sonaba música de fondo, improvisar recetas con lo que hubiera, compartir silencios cómodos que no pedían explicación y, sobre todo, reír. La risa nos sostuvo en los peores días, dijo en un momento, y esa frase se volvió una de las más repetidas en redes. Muchos afirmaron que pocas parejas transmiten una naturalidad tan transparente como la de ellos. Para un público acostumbrado a ver a Bar como un hombre sobrio, disciplinado, poco dado a exponer su intimidad, escucharlo hablar del amor desde un lugar tan humano provocó un efecto inesperado. Sus seguidores confesaron que nunca lo habían percibido tan vulnerable, tan consciente de lo que realmente importa cuando se comparte la vida con alguien. Entre todas las frases, una quedó grabada con fuerza: la reflexión sobre el paso del tiempo y la fragilidad de la apariencia. Según él, la hermosura se desvanece. Lo que permanece es la paz, la alegría y esa armonía silenciosa que hace posible la convivencia. Unos lo interpretaron como una crítica velada a los estándares irreales que impone la industria, otros lo celebraron como un testimonio valiente de los valores que sostienen una relación verdadera. De ese retrato, la imagen del Sinsangu salió envuelta en un brillo nuevo. Bar habló de ella con un afecto que desbordaba cualquier frase ensayada. La describió como una mujer multifacética y luminosa, ingeniosa, con la energía suficiente para llenar cualquier habitación y la habilidad de encontrar humor incluso en medio del caos. Su creatividad, combinada con una sensibilidad casi intuitiva, fue clave para fortalecer la relación cuando todo afuera era incierto. Vivir con alguien así, dijo él, no solo transformó su vida amorosa, cambió su modo de mirar el mundo. El eco mediático de aquellas declaraciones alcanzó enseguida a la prensa de espectáculos, donde se multiplicaron titulares intentando atrapar la esencia de sus palabras. Pero ninguno terminó por abarcarla del todo. Porque, más allá de lo publicado, su discurso dejaba al descubierto una elección vital: la preferencia por una vida serena y estable, compartida, lejos del ruido, del ego y de las pasiones fugaces. Subrayó su deseo de proteger su casa, de priorizar la tranquilidad por encima de cualquier brillo pasajero. En las redes, sus fans más fieles no tardaron en llamarlo un hombre de familia, etiqueta que, según ellos, define su esencia actual. Y la ola de mensajes celebrando su madurez emocional no tardó en crecer. Así habla alguien que sabe amar, escribió una usuaria. Bar demuestra que el amor real no necesita exhibirse, dijo otro. Hubo quien afirmó que su manera de situar a el Sin en el centro de sus decisiones probaba que no se deja arrastrar por la superficie, sino que mira el alma y el carácter. Mientras tanto, muchos confesaron que esta historia los hizo replantearse cosas propias, que es lo importante en una relación, porque buscamos lo que buscamos, como medir el éxito de una vida compartida. En pocas horas, las plataformas digitales se inundaron de reflexiones, de recuerdos personales y de agradecimientos por haber escuchado una voz que sonaba auténtica en medio del ruido general. Claro que, entre tanta ovación,
también aparecieron miradas que quisieron ir más hondo. Algunos analistas del entretenimiento leyeron la franqueza de Barr no solo como un testimonio íntimo, sino como un signo de los tiempos. Un giro cultural hacia vínculos menos adornados, menos complacientes con la fantasía y más orgullosos de su humanidad. Su confesión, entendida así, reveló la necesidad que tiene el público de escuchar relatos sinceros en una época en la que todo parece diseñado para gustarle a un algoritmo y no a un corazón. Lo más fascinante es cómo una afirmación aparentemente simple terminó por desatar un fenómeno social. Parte de la explicación, sin duda, reside en la imagen pública que siempre rodeó a Bararduk, la del actor serio, aplicado y hermético que rara vez deja entrever su vida personal. Por eso, cuando decidió abrir una rendija de su mundo, aunque solo fuese por un instante, millones de personas sintieron que estaban presenciando algo excepcional. Tal vez fue esa combinación de sorpresa, ternura y autenticidad lo que convirtió sus frases en un suceso mediático. En Escándalos de series turcas, donde nos detenemos en los matices de las estrellas más relevantes, no podemos ignorar el efecto emocional que estas declaraciones han tenido en la audiencia hispanohablante. Por eso queremos preguntarles directamente, ¿qué les pareció esta confesión? ¿Creen que la convivencia revela el verdadero rostro del amor? ¿Consideran que Barr y Elçin son hoy una de las parejas más sólidas del entretenimiento turco? Los leemos, porque al final este espacio crece gracias a ustedes. Y si disfrutan de estas historias profundas, humanas, llenas de detalles que a menudo se pasan por alto, los invitamos a apoyar a Escándalos de series turcas. Suscríbanse ahora mismo, activen las notificaciones y, si quieren ayudar un poco más, únanse como miembros dando clic en unirse. Cada comentario, cada like y cada nueva suscripción mantiene viva esta comunidad que tanto queremos. La historia de Bararduk y Elçin Sangu recuerda que el amor verdadero no necesita escándalos, poses ni artificios. A veces nace en un silencio compartido, en una carcajada espontánea, en un plato que se quema y termina entre risas, en un dibujo torcido que ambos intentan enderezar mientras cae la tarde. Para muchos, esta confesión fue un testimonio, para otros, una inspiración. Para nosotros en Escándalos de series turcas, es la prueba de que, incluso en un mundo lleno de máscaras, todavía hay quienes eligen hablar desde el corazón. Y como siempre, si quieren más relatos como este, ya saben dónde encontrarnos. Quédense, participen y sigan viendo Escándalos de series turcas. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho y hasta pronto. Claro que, si bajamos el volumen del ruido y volvemos a la esencia, lo que queda es la imagen doméstica que describió Barr con tanto cuidado. No hubo promesas de película ni escenas preparadas para la cámara. Hubo ventanas abiertas, plantas en macetas rescatadas del jardín, una cafetera que suena a primera hora y una mesa donde los dos discutían ideas, planes, incluso miedos. Contó que a veces la casa se llenaba de olor a pintura y otras de pan recién horneado, y que en esas pequeñas victorias cotidianas encontraba un tipo de alegría que no conocía. Elçin, según él, tiene un tacto especial para convertir el caos en juego y el juego en confianza. En esa convivencia encontraron un idioma compartido que no dependía de palabras bonitas. De hecho, una de las imágenes más citadas por los fans fue la de las noches tranquilas. Una lista de reproducción que se repetía como un mantra, colores que se mezclaban sobre el lienzo, bromas internas que rompían cualquier gravedad. Cuando Barr citó que la belleza del rostro se marchita pero la sintonía permanece, muchos entendieron que hablaba de una elección diaria. Apostar por la calma antes que por el vértigo, por la escucha antes que por la pose, por la complicidad antes que por la perfección. Esa filosofía, compartida con Elçin, fue consolidando una base que no aparece en titulares, pero sostiene todo lo demás. En paralelo, la prensa intentó traducir esa verdad íntima en titulares rotundos, aunque la mayoría se quedó corta. Porque lo esencial no es un anuncio grandilocuente, sino el valor de salir a decir, prefiero mi casa a cualquier alfombra roja. Prefiero un domingo sin cámaras a una semana de ruido. Y prefiero proteger lo nuestro aunque el mundo pida espectáculo. No es una renuncia al trabajo ni a la ambición, es una brújula que apunta siempre a la misma dirección, el lugar donde están en paz. Esa es, quizá, la parte más madura de todo lo contado por él. La reacción en la comunidad hispana fue tan cálida como ruidosa. Hubo hilos de conversación enteros dedicados a recordar escenas de la pantalla que cobraban otro sentido a la luz de estas palabras. Se nota cuando alguien es feliz de puertas adentro, escribió una seguidora. La armonía con Elçin se le nota en la mirada, aseguró otro.
Y no faltaron quienes compartieron sus propias historias de amor en tiempos difíciles, como si la confesión de Bar hubiera abierto la oportunidad de hablar de lo que no siempre se dice, que las relaciones también se construyen en lo pequeño, que muchas veces la risa salva, y que encontrar a alguien con quien el silencio no pesa es un milagro cotidiano. Para cerrar, hay algo que no debemos perder de vista. Tras el actor hay un hombre que decidió nombrar su elección. Y tras la actriz hay una mujer que eligió también esa misma vida compartida, con sus luces y sus sombras, con su terreno de juego y su refugio. Puede sonar sencillo, pero en un entorno acostumbrado al brillo inmediato resulta casi revolucionario. Quizás por eso el eco no se apaga, porque nos recuerda que la verdad, dicha con calma, sigue emocionando. Así que, antes de despedirnos, volvemos a preguntarles: ¿qué aprendieron de esta historia? ¿Qué lugar ocupa la risa en su propio amor? ¿Cuán importante es para ustedes la paz de la casa frente a la promesa del espectáculo? Queremos leerlos. Y no olviden suscribirse a Escándalos de Series Turcas, activar la campanita y unirse si desean apoyar nuestro trabajo. Este canal se sostiene gracias a su compañía y a su voz. Gracias por estar, gracias por creer en estas historias, y gracias por compartir este viaje con Bar y Elsin, que hoy nos regalan, sin artificios, su forma de entender el amor.